Bendito Padre Dios, queremos darte gracias por el encuentro del día de hoy, en esta fecha en la que disponemos nuestro corazón para abrir nuestra mente y nuestra alma, Señor, en apertura completa y total a tu verdad y a tu palabra. Que cada rincón de nuestro ser pueda ser alumbrado, Señor, con tu verdad. Que ese principio espiritual que tú nos enseñaste de llevar cautivo todo pensamiento, la obediencia a tu palabra, Señor, hoy sea en nosotros evidenciado, que podamos robustecer nuestra fe y debilitar nuestras dudas. Que antes que dudar de la fe, Señor, nos permitamos dudar de nuestras propias dudas y hacer que esta palabra se afiance, Señor, en nuestras vidas y en nuestras mentes, de manera tal que nunca más titubeemos en nuestra propia identidad respecto de quiénes somos, respecto de lo que tú has hecho, Señor, en la cruz para nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, por la expresión de tu amor manifiesto en la gracia que estableciste, Señor, en la cruz, al perdonarnos siendo indignos de todo, pero al mismo tiempo por tu obra nos hiciste dignos del cielo mismo, de ser llamados hijos tuyos y de una herencia eterna. Te pedimos sabiduría e inteligencia para comprender tu verdad y el poder de tu Espíritu para vivenciarla. En el nombre de Jesús. Bueno, de la entrega que continuamos en esta temporada que le hemos denominado Sueña, no mates tu ilusión, seguimos en el pasaje base que hemos estado estudiando estos últimos días. Está en Mateo capítulo 15. Vamos a retomar lectura. Siempre sabemos que hay nuevas personas que se unen a la audiencia. Si usted es de esas personas, lo invito para que al finalizar esta grabación pueda escuchar las otras entregas para que pueda tener un poquito más de contexto y comprender un poco más la profundidad de esta escritura. Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela porque viene gritando detrás de nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Diga conmigo: el pan de los hijos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, verso 25, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En Mateo también, pero en el capítulo 12, me permito leer el versículo 30, Mateo 12:30, Jesús hablando allí dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. El que no está conmigo está contra mí, pero el que conmigo no recoge desparrama. Ya hemos hablado con suficiencia de la historia detrás de la mujer cananea, quién era, que pertenecía a un pueblo que tal vez era señalado como enemigos de Dios, como gente que no era del pueblo de Dios. Y según la perspectiva de este versículo que acabo de leer de Mateo 12:30, Jesús dice: el que no está conmigo contra mí es. Era muy probable que esta mujer, a la luz de esta escritura, se viera o se encontrara en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque es que no era judía. Jesús mismo le dijo: yo no soy enviado sino solo a las ovejas perdidas de Israel. O sea, yo le pertenezco a Israel prácticamente, lo que está diciendo el Señor. Yo solamente tengo una misión que ha de ser cumplida cuando
esté en el pueblo de Israel. Y ella, nada de eso era. Rechazada y ahora tal vez puesta en una condición de contrariedad a Jesús. Está en contra. El que no es conmigo está contra mí. Pero, este mismo versículo dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Podría decir que esta mujer, a causa de su fe, mírenlo así, esta mujer a causa de su fe pudo cruzar una línea que tal vez otros pensaban que era infranqueable, que no se podía pasar. ¿Cómo dejar de ser, entre comillas, un perro para empezar a ser judío y poder ser aceptable delante de Dios? Para poder recibir de Dios todo lo que Él tiene y no echar a perder todo lo que Dios tiene. Esto es una línea que hoy muchas personas se siguen estableciendo en sus mentes, entre perros y hijos. Si este mensaje del día de hoy, de esta serie que le hemos denominado Sueña, no mates tu ilusión, le pudiera colocar un subtítulo, yo le podría colocar ese subtítulo, entre perros e hijos. Porque el perrito es un animal considerado inmundo para los judíos, por ende para Dios, porque Dios así lo estableció. Dios en el Antiguo Testamento estableció que algunos animales eran inmundos y los judíos ni los tocaban, ni los miraban, ni los consentían. Eso creó una separación entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo sucio. Entre lo bueno, lo aceptable, lo luminoso, lo malo, lo horrendo y lo oscuro, lo putrefacto, lo perdido, lo de la sombra, lo de las tinieblas, lo de la perdición. Y a veces nosotros nos encontramos en esa línea. Somos religiosamente rajatablas. Escúcheme, religiosamente rajatablas. Tendemos a calificarnos de manera equivocada porque tenemos un conocimiento de Dios equivocado. Todo padre disciplina a sus hijos porque los ama. Pero ningún padre odia a sus hijos, por mucho que los castigue, los discipline y a veces le pegue fuertecito. Ninguno odia a sus hijos. Todos lo aman, todos los quieren lo mejor para ellos. Como dice por allí una frase popular, si tienes un niño en agua sucia, botas el agua sucia, no el niño. Pero a veces nosotros, sabiendo que somos así, nosotros los seres humanos, pensamos que Dios no es así, pensamos que Dios sí es terriblemente inquisidor y Él en absoluto no tolera ni el pecado ni el más mínimo error y está pronto a destruirnos y a odiarnos y a detestarnos por cada error que cometamos. Y nos gusta buscar y rebuscar versículos que nos afiancen esa idea como religiosos. El Salmo 17, si bien recuerdo, dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Y yo recuerdo, eso dice la Biblia, y yo recuerdo que ese era un versículo que era bastante predicado en una iglesia religiosa en la que yo me congregaba hace muchísimos años. Y eso lo colocaba a uno en una posición casi que de imposible manera de agradar a Dios. O sea, tenía que buscar permanentemente la aprobación de Dios, pero yo me encontraba en una condición tan humana y tan normal como cualquier otro de pecador, que sencillamente era imposible agradar algún día a Dios. Entonces eso me colocaba en la línea, tracemos una línea de la izquierda hacia acá, los perros, y de la derecha hacia acá, los hijos. Pero como yo no me podía ver como un hijo, porque un hijo es una persona intachable, un hijo es una persona ilustre, un hijo es una persona que realmente agrada a Dios en todo, y como esa condición muchas personas no la tienen, entonces sencillamente nos golpeamos a nosotros mismos y nos vemos en esa insuficiencia desesperanzadora en la que a veces nos sumergimos en una depresión y angustia por la imposibilidad de agradar a Dios. Pero escúcheme, Dios en esencia es amor. Y nadie ama por los aciertos, ni siquiera Dios.
En estos días, ustedes saben, me gusta escribir frases que vienen a la mente. Y estaba orando y acostumbro mientras oro tener la Biblia o estudiar la Biblia. Y estaba estudiando un pasaje en ese momento mientras estaba orando porque me vino a la mente. Y recuerdo que era los primeros capítulos de Mateo y de Juan. Y me puse a analizar un poquito la historia de María y de su pariente, la mamá de Juan, el Bautista. Cuando María visita a su pariente, eleva una canción que los religiosos tradicionales le llaman a eso el Magnificat, donde ella exalta la grandeza de Dios, dice, porque ha visto mi bajeza. Dios se ha enterado de mi bajeza, de mi ruindad, de lo bajo que soy, de lo poquito que soy, de lo incapaz que soy, de lo que no puedo, y Dios se ha hecho grande en su poder. Porque como dice el cántico de Ana también, por allá en 1 de Samuel, la mamá de Samuel, justamente, decía que a los ricos los envió vacío y llena de honores a los humildes. Y cuando yo leí eso, yo dije, wow, que a nosotros nos han presentado otro evangelio, vamos. Que a nosotros nos han presentado el evangelio en el que tú tienes que ser el perfecto para que Dios te mire. Que no tienes que tener absolutamente ninguna condición de bajeza. Pero Dios mira a los de una condición humilde. Uno diría, bueno, es que Ana, es que María y su pariente eran unas mujeres bajas de condición humilde, pero tal vez económicamente hablando, socialmente hablando, pero no cuestión espiritual, es decir, eran mujeres santas, nadie dice que no, eran personas que buscaban de Dios. Sin embargo, hay una condición humana que nos es común a todos, tanto para ellas como para nosotros. Todos los hombres están bajo maldición y bajo pecado, eso dice la Biblia. Y quien, dice mucho más incluso la Biblia, y quien diga que no tiene pecado, ni siquiera es mentiroso. La Biblia no le llama mentiroso a aquel que dice que no tiene pecado. Peor aún, dice, hace mentiroso a Dios. Una cosa es que uno lo consideren mentiroso y otra cosa es que a uno le atribuyan el decir que Dios es mentiroso. Eso es peor. O sea, todos estamos en esa condición, sea como sea. La cuestión y lo que hace la diferencia es nuestra rendición a Dios. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, dice, ¿no? Porque ellos es el reino de Dios. ¿Quién es el pobre? El que está siempre reconociendo una necesidad. Cuando uno se considera pobre es porque sabe que tiene necesidad, ¿sí o no? Cuando una persona lo tiene todo suplido, pues qué pobre se va a considerar. Hay unas deficiencias humanas que nos acompañan, no para que nosotros dudemos de que Dios esté con nosotros, sino justamente para saber de que Dios está para llenarnos esas necesidades. Algunas personas piensan que Dios se alejó de nosotros, que Dios no está con nosotros, porque si Dios estuviera conmigo no tendría estas necesidades. Pero es que antes, por el contrario, son esas necesidades las que nos llevan a mantenernos en la búsqueda permanente e insistente de Dios. Para que veamos que Dios es el que nos suple todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Dios le suple a aquel que algo le falta, es porque esa persona reconoce que algo le falta y que Dios se lo puede suplir. Entonces, demos por hecho que no siempre lo tenemos todo, pero siempre tenemos a Dios allí. ¿Me hago entender? Vamos a tener carencias, pero vamos a tener al Dios que las suple. No es que Dios no esté con nosotros porque tengamos carencias, sino que Dios quiere manifestar su presencia en nuestras carencias. Pero ¿cuál es nuestra actitud mientras nosotros estamos en esas carencias? Es de darle la espalda y considerarnos, no, yo para qué sigo en esto, si yo sigo fallando, si yo soy imperfecto, si yo no sé qué, si yo lo otro, y me veo como un perro. Sencillamente los perros
no disfrutan de la comida que es para los hijos. Y más, el Señor Jesús lo puso en un término como para que cualquier religioso se aterrase y se fuese de allí. Jesús dijo, no está bien. Cuando a un religioso le dicen no está bien, ese religioso jamás osará en quebrantar ese principio, porque ya la boca de Jesús dijo, no está bien, no está bien. ¿Cómo voy a forzar al Señor a hacer lo que no está bien? El mismo Señor dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. No está bien, no está bien. Pero ella no se enmarcó su pensamiento dentro de una concha religiosa. Aunque el Señor le dijo, no está bien, ella siguió insistiendo y ella dijo, aquí está mi respuesta, aquí está mi solución. Y al final vemos que el Señor la alabó y reconoció algo que trascendió su religiosidad, se llama fe. La gente piensa que la fe es algo que solamente está circunscrito a la religión. Cuando la gente piensa de fe, piensa en religión, y no. Créanme que antes la fe es lo contrario a la religión, a la religiosidad. Sé que algunas personas que están escuchando este podcast podrán estar encontrando cierta contradicción, como este pastor que está enseñando o predicando allí habla en contra de la religión. ¿Acaso ellos no son religiosos? Es preciso entender que el cristianismo no es una religión. Yo particularmente no sigo ninguna religión. Siempre he dicho que me salí de todas las religiones para pertenecer a ninguna, porque vivo mi espiritualidad desde una manera trascendente para mi espíritu y para mi alma, no de la religión. Cada quien verá cómo vive su espiritualidad. Hay gente que quiere vivir su espiritualidad, su relación con Dios a través de una religión, y se le permite. Pero yo tengo que decirle, la religión es la que más obstáculos le pone a la relación con Dios. Llámese como se llame, católica, pentecostal, evangélica, trinitaria, cuadrangular, menonita, presbiteriana, bautista, adventista, testigo de Jehová, lo que sea, cualquier religión, incluso la evangélica, cristianos evangélicos, también. Porque los cristianos evangélicos son tal vez las personas que más se acercan a la vivencialidad de lo que Jesús estableció, que es la relación con Dios, pero no dejan de tener sus liturgias religiosas, ¿sí? Y entonces hay una pelea entre los cristianos que dicen esa música no se puede cantar. Hubo un momento en el pueblo evangélico que consideraban pecadores a todos aquellos salmistas que traían guitarra eléctrica y batería incluida en su banda. Así eran. Y decían que esa música es del diablo. Ay, cuando Jesús Adrián Romero, en una de sus primeras producciones, dice en un sonido de salsa, porque el piano empieza a tocar salsa, no recuerdo cómo era la canción, y él dice, puede moverse si quiere. Puede moverse si quiere. Ese señor fue más criticado porque, vea, ese señor está metiendo el mundo. Cuando Marcos Witt sacó una adoración, cuán hermoso es mi Señor, cuán precioso es mi Señor, todo el mundo decía que Marcos Witt le está cantando es a Satanás, porque ahí no dice que el Señor es Jesús. O sea, una mente tan obtusa, tan cerrada, tan trancada, eso es lo que hace la religiosidad. Pero escúcheme, Jesús no tiene que ver nada con religión. Jesucristo vino a romper esos estereotipos, paradigmas religiosos, para liberar nuestra mente. Para que no nos encerremos detrás de pensamientos religiosos y que vivamos nuestra espiritualidad en base a una relación con Dios. Relación. Hay gente que cree que salva simplemente porque va a algo que llama congregación cristiana y piensa que porque vaya es salva, y no tiene una relación con Dios. Nadie de ninguna religión en particular, de ninguna, se va a salvar solo por eso. Nadie que no tenga una relación con Dios. Nadie. Tenemos que empezar a vivir nuestra espiritualidad de esa manera. Es una vivencialidad, es una vivencia. Tenemos que tenerlo claro, porque si no vamos a encontrarnos con unas taras mentales. Por ejemplo, la que me estoy refiriendo. A esta mujer el Señor Jesús le dijo, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Y cuando un religioso le dice no está bien, el religioso dice no, pues no está bien. ¿Cómo va a contravenir este principio? Nos importa la normatividad, la ley, pero no el espíritu de la ley. No estoy diciendo que pasemos por encima de la palabra, pero algo que está realmente por encima de la misma letra es el espíritu de la letra. Porque el mismo Señor Jesucristo fue quien dijo, la letra mata. El mismo Señor Jesucristo por el Espíritu Santo a través de Pablo. La letra mata, el espíritu es el que da vida.
Tanto así que la letra mata, que el mismo diablo usó la letra para tentar a Jesús. Todos conocemos el pasaje de Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. El mismo diablo usando la letra. Quien usa solo letra pero sin el Espíritu Santo detrás, está usando simplemente muerte, con Biblia y todo. Entonces la Biblia no es garantía de vida, el espíritu de la Biblia es la garantía de la vida. Entonces, ¿cuál es el espíritu que está detrás? ¿Y sabe cuál es el espíritu? En un ejemplo bíblico también podemos comprender cuál es el espíritu. Hay un grupo de religiosos y el espíritu bíblico presente en la persona de Jesús. Los religiosos están persiguiendo a los pecadores, casi que, ¿cómo se dice? Cuando están fisgoneando o haciéndole seguimiento, andan espiando, andan pendientes de la vida ajena. Es el religioso. Cada uno rendirá cuenta a Dios de sí, dice la Biblia. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que está en el tuyo? Dice la Biblia. El religioso tiene la característica que siempre anda pendiente de la vida de los demás para zamparles el letrazo bíblico encima. Es que ellos llegaron con una mujer que dice, la cuestión es que llegan solo con la mujer. Mire cómo son los religiosos. Estos eran unos religiosos que traen delante del Señor Jesús a una mujer y dice, la hemos hallado en el acto mismo del adulterio. Discúlpeme, pero en lo que yo sé, para cometer adulterio se necesitan dos. Pero estos machistas solo trajeron a la mujer y se la ponen de frente. ¿Por qué? Porque a ellos lo único que les gusta es señalar ante la autoridad, exponer allí, que se avergüence, que acaben con él, con ella, que la apedreen. El religioso tiene un sadismo, una morbosidad en tratar de deleitarse con el enjuiciamiento, con el acabar con el prójimo, con la destrucción de la reputación o de la dignidad de una persona. Una verdadera persona espiritual no es así. Una persona verdaderamente espiritual ama y reconoce tanto su propia dignidad que la respeta y la valora en otros. Así de sencillo. Quien no respeta ni dignifica a otra persona, que no le da el valor a la dignidad de otra persona, es porque no se la tiene a sí mismo. Así de sencillo.